realidad. En consecuencia, si de una determinada composición literaria, el libro de Buen Amor, por ejemplo, se conservan 3 testimonios, en rigor tendríamos 3 composiciones literarias diferentes. En este caso, 3 libros de Buen Amor. El trabajo idótico que intenta editar un solo texto a partir del cotejo de los 3 testimonios, en realidad estaría borrando las diferencias identitarias de cada uno, o lo que es lo mismo, arrojándolas a las notas de un aparato crítico que nadie lee. La edición crítica resulta así un obstáculo para la comprensión de la literatura medieval, porque reduciría el mundo múltiple y variado de la textualidad manuscrita a un texto único, legible y coherente. Este argumento, el argumento central del paradigma del scriptum, adolece en principio, desde mi punto de vista, de la falta de consideración de la dimensión histórica y de la ausencia de una apreciación crítica del fenómeno de la transmisión manuscrita. Volvamos a un ejemplo más radical que el del libro de Buen Amor, como es el caso de las crónicas, con decenas y decenas de testimonios manuscritos. Para la crítica textual, atenta a la dimensión histórica, el conjunto de los testimonios de una crónica, por ejemplo, los 41 manuscritos de la crónica de Sancho IV, cuya edición crítica acaba de publicar otro colaborador mío, Pablo Saracino, ese conjunto de testimonios no constituyen una red sincrónica de variaciones textuales equivalentes, una imagen plana en la que todas las copias quedan ofrecidas al libre juego combinatorio de la variancia a criterio del lector ocasional. La crítica textual, mediante el laborioso trabajo de la colación de variantes, otorga a ese conjunto bidimensional una tercera dimensión, que es la profundidad temporal, plasmada en la representación estemática. La solución que propugna el paradigma del scriptum es editar paleográficamente todos los manuscritos de una crónica. Esto es, hoy por hoy, empíricamente factible. Por una parte, la aparente infinita capacidad de almacenamiento de Internet le permite aguantar cualquier cosa. Y por otra parte, siempre habrá un ejército de becarios a los que pueda someterse a la labor de transcripción paleográfica de manuscritos. Con 20 tesis doctorales podríamos liquidar, por ejemplo, la tradición textual de la Crónica de 20 Reyes. Ahora bien, lo que no creo de ninguna manera es que esto pueda ser científicamente pertinente. Esto es empíricamente factible, pero no es científicamente pertinente. Cualquiera de las crónicas medievales posee tradiciones textuales que se extienden por varios siglos, llegando en algunos casos hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, la entidad manuscrita de estos textos solo pueden entenderse como proceso, como extensión en el tiempo, y no como mero y plano despliegue de variantes. Solamente la crítica textual provee, por vía del análisis de la historia del texto y de la colatio, sea esta externa o interna, provee un saber sobre ese proceso. Es la única que puede dar cuenta con algo de exactitud del espesor histórico de la letra manuscrita. La propuesta de un stemma codicum, sobre cuya base avanzar en la edición crítica de una crónica, de ningún modo implica borrar lo específico de la cultura manuscrita, que es su variación. Implica dotar a esa variación de un sentido histórico, disponiendo anecdóticamente una representación dinámica del texto en el tiempo. Volviendo al caso mencionado de la crónica de Sancho IV, editada por Saracino, el texto crítico nos permite acceder a un conocimiento absolutamente legítimo sobre cuál fue, con toda probabilidad, la representación historiográfica de ese reinado en el momento concreto de redacción de la crónica, y no la recuperación de la intención del autor original, según la malintencionada argumentación de la postura antiecdótica.
que nos liga a todos nosotros que somos románticos del siglo XIX porque debe hacer ediciones críticas, ¿no? Pero además, el estema elaborado le permite identificar no menos de 3 testimonios tardíos de los siglos XV y XVI que constituyen verdaderas reescrituras que marcan hitos imprescindibles para apreciar el proceso de resignificación de los acontecimientos históricos en contextos diferentes. Esto se incluye en apéndices en esta edición crítica y además se completará con la edición separada de al menos uno de esos manuscritos. Estos elementos cruciales para el estudio y la comprensión de la crónica solo pueden ser aportados por la crítica textual, ya que la mera acumulación de las transcripciones paleográficas de los 41 manuscritos resultaría en un cúmulo de información indigerible, para nada diferente a lo que se critica del aparato de variantes de una edición. Creo de este modo poder completar la formulación del presupuesto científico básico del modo ecdótico de dar cuenta de lo específico de la cultura manuscrita. Si bien es necesario apreciar siempre el texto en su contexto manuscrito, también en todo momento hay que mantener con claridad la distinción entre texto y manuscrito. Quisiera por último referirme a otro aspecto del ataque del paradigma del scriptum hacia la crítica textual. Un aspecto que quizás me obligue, en este caso, a deslizarme de este ámbito de la polémica erudita al de la pelea de barrio. Los sostenedores del paradigma antiecdótico, colocados en una postura ideológica supuestamente progresista, denuncian que habría en la propia terminología de la disciplina, forjada principalmente en el siglo XIX, y aún en ciertas concepciones básicas, los restos de una ideología reaccionaria que vuelve doblemente impugnable la fundamentación filológica. Y no se trata solamente de la ya conocida impugnación postestructuralista de la filología, supuestamente dependiente de las ideas románticas del autor genio y del original inmaculado de la obra maestra. La censura llega más lejos. En efecto, hablar de manuscritos contaminados, aquellos en que el copista está combinando las lecciones de 2 o más ejemplares en su copia, lo que vuelve imposible establecer su filiación, supondría concebir la propia lógica de la transmisión manuscrita como una enfermedad. También hablar del logro de un texto depurado de los errores y avatares de la transmisión asociaría la disciplina a ideas de purificación racial propias de la eugenesia. Finalmente, el propio concepto de error resultaría políticamente incorrecto, en la medida en que hay discriminación de una minoría, arrojada al rincón de los subalternos, los copistas. En su libro, John Dagenet denuncia las diatribas contra la incuria de los copistas que suelen poblar las introducciones de las ediciones críticas. Y en su afán de permanecer políticamente correcto, realiza un verdadero tour de force nominalista e inventa toda una terminología para evitar usar la palabra error al describir la tarea de copia a mano de un texto. Con respecto al ataque al concepto mismo de edición crítica como rémora del pensamiento filológico decimonónico, cabe decir que se hace esto remitiendo a Lachmann y a Bédier e ignorando deliberadamente todo lo hecho en esta disciplina en los últimos 70 años. Hace rato que en la genuina, actualizada y concreta crítica textual sobre obras medievales en lengua vernácula se ha abandonado el quimérico objetivo de reconstruir el original. La aceptación de la variabilidad textual es ya una obviedad, como es un lugar común el principio de que no hay una metodología ecdótica, sino tantas variantes y adaptaciones